Bueno, resolvamos límites algebraicos de la forma indeterminada 0 sobre 0. Bueno, cuando tengamos un límite algebraico, lo primero que debemos hacer es verificar si cumple con esta indeterminación 0 sobre 0. Bueno, esto lo vamos a hacer sustituyendo el valor hacia donde tiende el límite en cada una de las expresiones. Es decir, esto va a ser menos 5 elevado al cuadrado más 3 por menos 5 menos 10. Esto dividido entre menos 5 más 5. Menos 5 elevado al cuadrado nos da 25 más 3 por menos 5 nos da más por menos nos da menos 15, menos 15 menos 10 nos da menos 25. Es decir que a la final tenemos 25 más menos 25 y esto es 25 más menos 25 es 0 y menos 5 más 5 esto es 0. Es decir que este límite cumple con la condición de tener la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces resolvamos. Ya hemos comprobado que tiene esta forma indeterminada, podemos aplicar dos cosas: factorización o racionalización. En este caso nos conviene factorizar, entonces aplicamos la factorización en el numerador. Entonces veamos que tenemos un trinomio de la forma t al cuadrado más 3t menos 10 y esto se factoriza, ponemos los factores, ponemos la variable que en este caso es t y vamos a buscar dos números que multiplicados nos den 10 y sumados o restados nos dé 3. Números que podemos utilizar que nos den 10 son 10 por 1 y 5 por 2. Entonces veamos que el que nos sirve sería 5 y 2 porque si lo ponemos 5 menos 2 nos da 3 positivo. Entonces ponemos acá más, vamos a poner el 5 positivo y el 2 negativo. Y así hemos factorizado esa expresión. Entonces una vez ya la tenemos factorizada, volvemos al límite cuando t tiende a menos 5 del polinomio que está acá arriba, trinomio en este caso, pero que no vamos a escribir esto sino esta expresión de acá, factorizada. T más 5 por t menos 2 sobre t más 5. Entonces veamos que como tenemos factores y arriba tenemos un mismo factor que abajo, podemos simplificar. Finalmente tenemos el límite de t cuando tiende a menos 5 de t menos 2 y esto por sustitución directa sería menos 5 menos 2 y menos 5 menos 2 menos 7. O sea que el valor final del límite es menos 7. Listo, entonces continuando con el segundo ejercicio vamos a realizar exactamente lo mismo. Primero comprobemos que en efecto este límite cumple con la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces vamos a sustituir el límite. Veamos que el límite nos dice que es y cuando tiende a 1. Entonces vamos a poner por acá un igual en donde vamos a hacer la sustitución directa. Entonces sería 1 al cuadrado por la y que tenemos acá más 1 menos 2 todo sobre 1 elevado al cuadrado menos 1. 1 al cuadrado es 1, 1 menos 2 es menos 1. Esto es decir 1 menos 1 y acá 1 al cuadrado es 1. 1 menos 1 es 0, 1 menos 1 es 0. Es decir que este límite de acá cumple con la forma indeterminada, por lo tanto podemos resolverlo o quitar la indeterminación más bien por medio de una factorización o una racionalización. En este caso vamos a aplicar factorización. Veamos primero que el numerador, o sea este trinomio al cuadrado, es factorizable. Por lo tanto y al cuadrado más y menos 2, factoricémoslo. Busquemos dos números que multiplicados me den menos 2 y que sumados o restados me dé 1. En este caso 2 por 1 me da 2 y para que me dé negativo alguno de los dos debe ser negativo. Por lo tanto voy a escoger el 1, puesto que si yo resto 2 menos 1 esto me da 1 positivo, que es lo que buscamos con este coeficiente de acá. Es decir que la factorización de esto es los dos factores, la variable, en este caso y los dos factores 2, o sea, más 2 y menos 1. Listo, ya hemos factorizado
el numerador. Ahora factoricemos el denominador. Notemos que el denominador tiene y al cuadrado menos 1, pero el 1 se puede ver como 1 al cuadrado. Esto de acá es conocido como una diferencia de cuadrados. Si de pronto no recuerdan bien cómo factorizarla, en mi canal también tengo un video sobre esto. Aquí tomamos las raíces cuadradas de los dos términos. En este caso sería la raíz cuadrada de y al cuadrado, que es y, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, que es 1. Y y 1. Y ahora, como es una diferencia de cuadrados, entonces vamos a sumarlos y restarlos. Y listo, así se factoriza esta diferencia de cuadrados. Entonces, en vez de poner esta expresión, vamos a poner sus expresiones factorizadas. Es decir, tenemos el límite de y cuando tiende a 1 del polinomio que está arriba, que lo factorizamos de la siguiente manera: y más 2 por y menos 1 sobre el polinomio que tenemos abajo, que es y al cuadrado menos 1, que lo factorizamos de la siguiente manera: y más 1, y menos 1. Listo. Entonces veamos que ahora en el límite tenemos dos factores que son iguales, que podemos simplificar: y menos 1 arriba, y menos 1 abajo. Simplificando esto nos queda entonces el límite de y cuando tiende a 1 de la expresión y más 2 sobre y más 1. Listo. Y aquí ya podemos sustituir y verificar el valor del límite. Entonces, sustituyendo, tenemos 1 más 2 sobre 1 más 1. 1 más 2 es 3, 1 más 1 es 2. Finalmente, el límite tiene un valor de 3 medios. En este vuelve y juega debemos verificar que en efecto tenemos una expresión indeterminada. Entonces vamos a verificar esto sustituyendo directamente el límite, que tiende a menos 2. Entonces nos queda menos 2 por menos 2 más 4 sobre menos 2 al cubo más 2 por menos 2 al cuadrado. Arriba nos queda menos por menos nos da más, y esto nos queda 4 más 4. Menos 2 elevado al cubo, menos 8, más 2 por menos 2 elevado a la 2 es 4, o sea 2 por 4, 8. Entonces notemos que arriba nos da 4 más 4, 8, y menos 8 más 8 nos da 0, 8 sobre 0. Pero la división entre 0 no está definida, y este límite no cuenta con la forma indeterminada 0 sobre 0. Al no contar con esta forma indeterminada, no podemos aplicar nada sobre este límite, es decir, no podemos resolver este límite. Entonces, ahora para resolver este ejercicio de acá, debemos hacer nuevamente la comprobación de que tengamos una forma indeterminada. Entonces vamos a sustituir, de caso nos va a quedar la raíz de 9, porque el límite tiende a 9, menos 3 sobre 9 menos 9. La raíz de 9 es 3 menos 3 sobre 9 menos 9, que es 0, y 3 menos 3, que es 0. O sea, esto tiene una forma indeterminada. En este caso vamos a factorizar, y esto gracias a que esta expresión de aquí puede ser vista de otra manera. Es decir, veamos que el límite de s cuando tiende a 9 de la raíz de s menos 3 sobre s menos el 9 lo podemos ver como 3 elevado al cuadrado. Esta expresión de acá abajo es una diferencia de cuadrados. De acá nos va a quedar de la siguiente manera: s menos 3 elevado al cuadrado se puede factorizar de la siguiente manera como una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primer término, es decir, raíz cuadrada de s, más la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, es decir, 3, por la raíz cuadrada de s menos la raíz cuadrada de 3. Y así podemos factorizar esa expresión de acá abajo. Es decir, que ahora podemos sustituir esto por esto de acá que acabamos de factorizar. Entonces el límite de s cuando tiende a 9 de raíz de s menos 3 sobre esta expresión, no, sino esta factorización, raíz de s más 3 por raíz de s menos 3. Entonces notemos que ahora
en el límite tenemos dos expresiones que son similares, esta de acá y esta de acá, por lo cual podemos simplificar y el límite de s cuando tiende a 9 de la expresión 1 sobre la raíz de s más 3 es igual a 1 sobre raíz de 9 más 3, y esto es igual a 1 sobre la raíz de 9 que es 3 más 3, y esto es igual a 1/6. Es decir que este límite es igual a 1/6. Para resolver este límite de acá, pues nuevamente vamos a verificar si en efecto tiene una forma indeterminada. Veamos si tiene una forma indeterminada. Entonces sustituimos el límite de w cuando tiende a 1, entonces esto me queda 1 menos 1 sobre la raíz de 1 más 3 menos 2, 1 menos 1 es 0, 1 más 3 es 4, raíz de 4 es 2, menos 2, esto es 0, menos 2 menos 2 es 0. Entonces tenemos una forma indeterminada 0 sobre 0. Por lo cual podemos aplicar el método de racionalización para poder resolver este límite. Y esta expresión de aquí la vamos a multiplicar por un 1 conveniente. ¿Por qué un 1? Porque el 1 es el elemento neutro del producto. Es decir que cuando tú multiplicas 1 por cualquier cosa siempre te da esa misma cosa. En este caso vamos a multiplicar por el conjugado de esta expresión de acá. El conjugado es esta expresión pero con signo contrario. Es decir, como aquí hay un signo menos, vamos a multiplicarlo por un conjugado que sería con el signo positivo. Es decir que vamos a multiplicar la raíz de w más 3 más 2, y lo que hacemos abajo debemos hacerlo arriba, es decir que arriba también multiplicamos por lo mismo, por la raíz cuadrada de w más 3 más 2, y esta sería toda la expresión. Entonces ahora sí, hagamos la multiplicación. Veamos que al realizar la multiplicación de estas fracciones es de manera horizontal. Cuando yo multiplico estas dos expresiones me va a quedar una diferencia de cuadrados. Veamos que al realizar la multiplicación tenemos esta expresión de aquí que es w más 3, la raíz cuadrada de esto, menos 2, y miremos que tenemos la misma raíz cuadrada de w más 3 más 2. En este caso veamos que tenemos dos términos que son iguales, que se suman y se restan y que se están multiplicando. Entonces el límite de w cuando tiende a 1 nos queda de la siguiente manera: w menos 1 por raíz de w más 3 más 2 sobre esta expresión elevada al cuadrado menos esta expresión el 2 elevado al cuadrado. Listo. El límite entonces nos queda cuando tiende a 1 w menos 1 por la raíz de w más 3 más 2 sobre, aquí elevado al cuadrado, esta raíz se anula, nos queda w más 3 menos 4. O sea que el límite finalmente me queda 3 menos 4 nos da menos 1, nos queda w menos 1. Veamos que tenemos un factor exactamente igual, podemos simplificar y el límite me quedó, límite de w cuando tiende a 1 de raíz de w más 3 más 2, y esto es igual, sustituyendo raíz de 1 más 3 más 2, la raíz de 1 más 3 que es raíz de 4 más 2, raíz de 4 es 2 más 2 y esto nos da 4. O sea que el límite de esta expresión, este límite algebraico es igual a 4. Hagamos el último ejercicio. Listo. Nuevamente debemos comprobar si en efecto el límite que tenemos aquí cumple con las condiciones, si cumple para poder desarrollarlo por el método que hemos estado aplicando. Entonces en este caso comprobemos si en efecto tiene una forma indeterminada. Entonces esto es 2 menos la raíz de menos 3 elevado al cuadrado menos 5 sobre menos 3 más 3. Veamos que esto es 2 menos la raíz de 9 menos 5 sobre 0. Esto es 2 menos la raíz de 4 sobre 0.
y esto a la final es 2 menos 2 sobre 0, que es 0 sobre 0. Entonces en efecto cumple con tener una forma indeterminada. Entonces en este caso lo que vamos a hacer nuevamente es aplicar una racionalización. Entonces cada vez que tengamos una raíz cuadrada y adentro de esa raíz cuadrada esté nuestra expresión, en este caso nuestra variable es r, esto nos indica que debemos ir aplicando racionalización. No en todos los casos pasa, pero pues en la mayoría de ellos se puede aplicar racionalización o es un indicio para hacerlo. Entonces apliquemos racionalización para esto. En este caso vamos a racionalizar el numerador. El límite de r cuando tiende a menos 3 de la expresión 2 menos la raíz de r al cuadrado menos 5 sobre r más 3. En este caso, como vamos a racionalizar el numerador, vamos a multiplicar tanto arriba como abajo por el conjugado. En este caso el conjugado sería 2 más la raíz de r al cuadrado menos 5. Y lo que hago arriba lo hago abajo. Veamos que como tenemos dos fracciones debemos multiplicar de manera horizontal. Hagamos esta multiplicación y veamos qué podemos realizar ahí. Entonces nos queda el límite de r cuando tiende a menos 3 de la siguiente expresión. Listo, entonces notemos que en este caso al realizar la operación o dejarla indicada en este caso, pues en el numerador tenemos dos expresiones que conservan los mismos términos, se están multiplicando y dentro de estos factores hay una suma y una resta. Esto lo podemos es reescribir como una diferencia de cuadrados. Entonces me queda el límite de r cuando tiende a menos 3 de el primer término elevado al cuadrado, es decir 2 elevado al cuadrado, menos el segundo término elevado al cuadrado, es decir la raíz de r al cuadrado menos 5, esto elevado al cuadrado, sobre r más 3 por 2 más la raíz de r al cuadrado menos 5. Entonces veamos que aquí se cancela esta raíz con este exponente y esto nos queda, veamos que al aplicar signos aquí o distributiva nos va a quedar 4 menos r al cuadrado, menos por menos nos da más 5 sobre r más 3 por 2 más la raíz de r al cuadrado menos 5. Esto nos queda finalmente el límite de r cuando tiende a menos 3 de 9 menos r al cuadrado sobre r más 3 por 2 más la raíz de r al cuadrado menos 5. Listo. Entonces veamos que esto de acá arriba también se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, por lo cual nos queda el límite de r cuando tiende a menos 3, 3 más r por 3 menos r sobre r más 3 por 2 más raíz de r al cuadrado menos 5. Entonces veamos que 3 más r es lo mismo que tener r más 3, entonces podemos simplificar y el límite nos queda límite de r cuando tiende a menos 3 de 3 menos r sobre 2 más la raíz de r al cuadrado menos 5. Sustituyendo, esto nos queda 3 menos 3 sobre 2 más la raíz de 3 al cuadrado menos 5. Esto me da menos por menos, me da más. Esto me queda 3 más 3 sobre 2 más 3 elevado al cuadrado es 9. 9 menos 5 es 4. 3 más 3 es 6. Raíz de 2 es, raíz de 4 es 2. Esto a la final me queda 6 cuartos, que simplificando me queda en 3 medios. O sea que finalmente el límite de esta expresión es igual a 3 medios. Bueno, espero que esta serie de ejercicios les haya gustado, les haya sido de utilidad. Recuerden que si desean que les haga más ejercicios de este tipo, me lo hagan saber por los comentarios.